Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Datademia, tu academia de datos online en español. Hoy tengo conmigo aquí a Arelis Reyes, también conocido como Chica Python. Arelis está estudiando ingeniería en sistemas y es conocida por su pasión en la programación y específicamente en Python. Comparte mucho contenido en redes, así que ahí hablaremos un poquito de eso. Arelis, bienvenida. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí y empecemos por el principio. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar ingeniería en sistemas? Yo creo que fue algo más bien como circunstancial. Cuando entré a la prepa me tocó tomar la decisión de qué quería estudiar y en ese momento pude elegir entre contaduría, administración o informática y Ujú, yo simplemente lo fue como por descarte, fue como, no me gusta contaduría, no me gusta administración, entonces decidí irme por informática. ujú. Ya que estaba en esa rama, preferí seguirme por ese mismo camino y fue así como terminé estudiando ingeniería en sistemas. Qué interesante. Y tu apodo en redes es Chica Python. ¿Cómo surgió ese nombre? La verdad es que es algo interesante porque ni siquiera fue como que yo lo busqué a propósito. En ese momento había una chica que creaba contenido, ella subió un video y yo subí un lip sync haciendo como mímica lo que ella estaba haciendo y Ujú, me empezaron a comentar en el video como, chica Python. Y ujú, dije, oye, me gusta el nombre, lo puse. Lo interesante es que en ese momento yo ni siquiera sabía programar en Python. O ujú. sea, fue algo así como que, bueno, me gusta, vamos a ponerlo. Ya después fue que aprendí Python y la historia sigue por allá, pero me gustó el nickname y por eso fue que lo dejé en redes sociales. Ah, bueno, qué historia curiosa. Bueno, pues hablemos de Python, ¿no? Está siendo el lenguaje de programación como más popular. Hay unos gráficos, me acuerdo de unos gráficos de Stack Overflow, ¿no? Del porcentaje de preguntas de todos los lenguajes y en los últimos años pues está subiendo. Pues también el playground de ChatGPT es todo en Python. Está siendo muy popular, ¿no? ¿Cómo lo ves también en la universidad, con tus compañeros? ¿Has aprendido algún otro lenguaje de programación? ¿Os enfocáis solo en Python? ¿Cómo lo ves? Como dato curioso, yo nunca he visto Python en la universidad, ¿Ah, no? nunca he enseñado Python en la universidad. De hecho, yo aprendí Python porque me dieron la oportunidad en la empresa en la que estaba trabajando. Mm, Estaba trabajando dando clases de diferentes lenguajes. En ese momento no me acuerdo cuál en particular estaba dando. Y me dijeron, oye, hemos visto que en redes sociales creas contenido sobre esto, ¿te interesa aprender sobre Python? Y yo dije que sí. O sea, fue muy curioso como más bien fue por el trabajo que empecé a aprender sobre Python. Ya más adelante quise seguir aprendiendo por mi cuenta. Justo ahora mi tesis la estoy desarrollando en Python. ujú. Este, es un lenguaje que tiene demasiadas cosas y o tiene un boom muy interesante, pero al mismo tiempo puedes hacer muchas cosas. Puedes como orientarlo hacia muchas áreas diferentes y yo creo que eso es algo que me gusta. Yo venía de estar en Java, en C, que la sintaxis no era como para nada amigable y llegas a Python que te Mm. permite hacer muchas cosas con una sintaxis muy amigable y se me hizo muy interesante. Por eso fue que quise irme por esa rama y seguir estudiando más sobre Python. Sí, sí, sí. Python es como muy fácil de leer, ¿no? Comparado con otros lenguajes de programación, se lee muy fácil, se entiende más rápido, y yo creo que por eso al final es cuando algo es más fácil, las personas lo adoptan. Y yo en mi caso, por ejemplo, yo empecé aprendiendo R, y luego di el salto a Python y realmente Python, pues hoy en día me gusta mucho más. Podría seguir programando en R, pero lo hago todo en Python, ¿no? Ya R lo he dejado un poquito atrás y, bueno, hay muchas personas que conozco en universidades o en investigación, pues siguen trabajando en R. Hay algunos que ahora ya están empezando a cambiar a Python, pero por lo general, pues Python está siendo pues mucho más, muy popular y no solo en diferentes ámbitos, ¿no? En los datos también, pero en sistemas, en programación en general, Python se está utilizando muchísimo. Algo Eh, que a mí se me hace como un dato curioso es que yo no sé si recomendaría Python como primer lenguaje, ¿Ah, no? porque si bien se me hace muy interesante y es un lenguaje muy amigable, hay ciertas cosas que son bastante intuitivas en Python. Y de hecho siento que en otros lenguajes pueden llegar a ser un poco más sencillas de comprender al verlo, que es un poco más descriptivo.
De hecho, me pasó tengo unos alumnos que estábamos aprendiendo sobre Python. Justo este chico había aprendido Java antes de Python. Y en Java, cuando tú declaras las variables, es todo muy descriptivo. Es como de una pones el tipo, pones el nombre, pones qué va a ser. O sea, todo es como súper descriptivo y hay hay muchos pasos que Python como que se los salta Ujú, y ya de una todo lo vas como, es mucho más intuitivo. Entonces yo no sé si lo recomendaría como primer lenguaje, sino más bien como si ya tienes ciertas nociones en algún lenguaje, dar el brinco a Python va a ser mucho más ujú, fácil, porque ya tienes como ya tienes como las bases asentadas y este concepto lo tienes como más asentado de qué es lo que quieres hacer a futuro. Pero también me he encontrado con casos de personas que empezaron con Python, emprendieron primero Python y luego brincaron a otros lenguajes y no lo entendían. Y les costaba un poquito porque había muchas cosas que Python ya los hacía intuitivo, ya hacía el proceso, y ahora era como pensar hacia atrás y ir mm. desarrollando paso a paso el proceso. Vale, sí, entiendo, creo que entiendo lo que quieres decir. Yo vengo de un background de analista de datos, científico de datos, más a los datos, entonces si hablamos de programación, es Python o R, básicamente. Los otros lenguajes son un poquito más avanzados y no, yo, por ejemplo, no los he utilizado, pero a lo mejor para tu caso en ingeniería de sistemas tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno, interesante. Entonces, has mencionado que has dado clases de programación. Cuéntanos un poquito más, pues, a quién estás dando clases y a lo mejor nos puedes dar algunos ejemplos o algunos tips para las personas que están empezando a programar. Claro, yo llevo alrededor de 3 años dando clases de programación de diferentes lenguajes. Empecé dando clases para Latinoamérica y diferentes países de Latinoamérica. De hecho, llegué a hacer proyectos grandes como, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con la UNICEF, Ujú, orientado hacia chicas, que fue increíble. Y bueno, primero empecé, siempre fue sido como que muy multinacional. Empecé con diferentes países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, México, muchos sitios diferentes y luego di el brinco a dar clases en inglés a diferentes países de Europa y de Norteamérica. Y eso fue muy interesante. Más adelante probablemente toquemos un poco el punto del inglés, seguro, sí, sí. pero eh, para mí dar clases ha sido mi forma de aprender más allá, porque Mm, cuando tú entiendes algo y lo entiendes a nivel, no sé, desarrollador, estudiante, lo entiendes. Pero otra cosa es que eso que has entendido lo expliques a alguien más y esa otra persona te entienda. Entonces, creo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo a aprender sobre mi carrera, también a desarrollarme y a expresarme en redes sociales, porque al principio era como que me daba pena, como que me mm, costaba mucho hablar en frente de una cámara y mucho menos en frente de un público, pero dando clases poco a poco te vas soltando y ahora hasta me he encontrado dando clases, dando conferencias, cosas que jamás me imaginé que iba a hacer, pero dar clases como que me dio ese salto hacia tener más confianza en mí misma y poder explicar mejor los temas y hacer muchas cosas. De verdad ha sido como un parteaguas de ahí en adelante. Sí, 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 es verdad que cuando intentas explicar algo a alguien, es la forma de saber si lo dominas, ¿no? Al final, si no lo sabes explicar, pues realmente pues no lo dominas o no lo entiendes bien. Entonces, es muy buen ejercicio, ¿no? Hay muchas veces que alumnos pues están entre ellos, a veces se intentan explicar un concepto al otro para intentar darse cuenta si realmente lo saben, ¿no? Entonces, eso de enseñar, yo también doy clases y en Datademia y muchas veces al enseñar realmente profundizas y acabas dominando mucho más que si estás estudiando. Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Y has dicho que dabas clase a niños también? Sí, principalmente a A niños. De hecho, niños. a, a dar clases para adultos, pero principalmente a niños a partir de los 6 años, de los seis Ujú. años hasta 17, 18 años. ¿Y Y es muy interesante. cómo Y es les un, enseñas? Conozco el programa Scratch, que creo que se utiliza, ¿no? Para... depende mucho de la edad y lo que esté buscando el niño. Hay muchos programas diferentes. Puede ser con Scratch. Hay otro que se llama Microsoft Arcade Code, que a mí me gusta igual Ujú, porque es sobre videojuegos. De hecho, a mí me ha gustado mucho orientarme hacia videojuegos. Este también ha sido con Roblox, con Unity, con Unreal Engine. También me ha tocado dar clases de directamente lenguajes de programación, como Python, como llegué a dar clases de Java.
Ahorita no me acuerdo qué otro lenguaje, pero principalmente relacionado como a programación y a videojuegos. Y he ido experimentando. Depende mucho de la edad. Por ejemplo, hay niños que a mí me sorprenden, que tienen 6 7 años y te están armando algo de programación, ya sea en bloques, pero avanzado para esa edad. Y te lo dicen así como de, no, sí, mira, yo lo estoy haciendo así. Y te lo cuenta con toda la energía y la alegría del mundo y es como, wow, yo a tu edad, olvídate, no existía las herramientas que tienes. O te lo Claro. cuentan hasta reflexivo. Tengo un chico que está estudiando Python, él tiene 10 años, y luego me cuenta como este programa lo hice hace mucho tiempo, tenía 8 años. Yo, wow. Sí, O sea, se me hace muy bonito también que los papás puedan ir como impulsando que los niños vayan aprendiendo desde temprana edad sobre diferentes tecnologías. A pesar de que no necesariamente los niños van a llegar a ser programadores o les interesa esa área, pero ese desarrollo del pensamiento lógico les puede servir en cualquier área, en cualquier ámbito. exacto, sí, sí, no, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No por el hecho de ser programadores, simplemente el saber estructurar tus pensamientos y aprender la lógica y es muy buen ejercicio aprender a programar. Y si tuvieses que sugerir una herramienta de las que has mencionado, ¿cuál es tu favorita? Un padre escuchándonos que tenga un hijo de 6 7 años, ¿qué le dirías? ¿Qué debería? ¿Cómo lo aprende? Probablemente le recomendaría Microsoft Arcade Code ¿Vale? porque esta plataforma te permite hacer jueguitos muy bonitos, es muy visual y Ujú, al mismo tiempo muy sencillo. Entonces a los niños les encanta porque pueden hacer muchas cosas y al mismo tiempo están viendo un videojuego. Estos son videojuegos arcade. A mí me gusta mucho, de verdad me encanta demasiado esa plataforma para enseñar a niños pequeños. Si ya son un poquito más grandes, les recomendaría Roblox, vale. porque Roblox te permite hacer muchas cosas. Para los niños que tienen mucha imaginación, que les gustaría crear mundos que puedan tener muchas cosas diferentes, Ujú, Roblox. Algo que he notado mucho en clases de Roblox es que los niños como que se salen del estándar de esto es lo que vamos a ver en la clase y se lo llevan a, y mira, quiero agregar un castillo, y quiero agregar montañas, y quiero agregar ujú. no sé qué. Es muy amigable con que puedan ir desarrollando su imaginación en crear escenarios completamente diferentes. Vale, perfecto. Pues no los conozco, la verdad. Pondremos enlace en la descripción del vídeo para aquellos que quieran probarlos. Ahora, yo seguramente me meteré a ver de qué trata todo esto, porque esto no existía cuando yo empecé a aprender a programar, pero sí, pondremos enlace para que todos lo puedan ver. Em, Hablemos del inglés. Dijimos que, bueno, el inglés obviamente es fundamental, ¿no? En el mundo de la programación viene todo en inglés. ¿Cómo recomiendas a personas mejorar su inglés? Am, Hay diferentes cosas. Primero, yo creo que es exponerte al idioma. Por lo menos en mi caso, la mayor parte de mi familia era bilingüe. Mm, Entonces, en ningún momento has tenido me suerte sentí, entonces. sí, sí, yo completamente afortunada, porque en ningún momento yo lo sentí Mm, como algo más. Y eso es algo que a mí me pasa con el inglés. Para mí no es otro idioma, es otra forma de expresarme y ya. No es como que estoy cambiando un switch y digo, ah, de repente estoy en español, de repente estoy mm, en inglés. Y creo que muchas veces cuando no es tu primer lenguaje, lo piensas como algo foráneo, como algo que no es parte de ti, como algo que te tienes que esforzar por hacer. Y para mí ha sido muy sencillo eh, pensarlo como algo, como una parte integral de mí. De hecho, alguien que me ha ayudado muchísimo a aprender inglés ha sido mi hermana, porque mi hermana habla muchos idiomas diferentes, pero algo que ella siempre ha hecho conmigo, como de toda la vida, ha sido hablar inglés, pero pronunciándolo mal, o sea, ujú, pronunciándolo como si estuvieras hablando en español para que te familiarices con las palabras, para que ya sea parte de tu vocabulario y sean expresiones que utilices en tu día a día. Eso yo no me di cuenta hasta después, que me ayudó muchísimo a volver el inglés algo integral de lo que estoy haciendo y de cómo me estoy expresando. También les diría que que hagan como que sea como algo inmersivo, de que las cosas que te gustan hacer las hagas en inglés. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho la gramática en inglés. O sea, hablarlo ujú, no tengo mayores dificultades, pero la gramática me cuesta. Entonces lo que hice fue como, bueno, a mí me gusta mucho leer, voy a leer libros en inglés. Y al principio me costaba porque sí, no lo sentía como familiar, era como que... "Ugh". ujú, Pero después me di cuenta que sin siquiera pensarlo, sin siquiera hacerlo a propósito, estaba leyendo un libro en inglés y no me había dado cuenta que estaba leyendo un libro en inglés. ujú. Entonces,
Otra que también les diría es hablen solos, para que se escuchen a sí mismos y escuches cómo estás pronunciando las palabras, cómo le estás diciendo, y para que agarres soltura. A mí me pasó mucho que me daba pena hablar en inglés. Yo decía como, no, es que cómo, o sea, me daba mucha pena, sentía que pronunciaba mal, que no me gustaba cómo sonaba, pero no fue hasta que empecé a practicarlo que agarré más confianza al Mm, hablarlo. Otra plataforma que les recomiendo es una que se llama Accent Advisor. Esa me ha gustado mucho las clases que llevas porque son de fonética. No es el vale. típico vamos a aprender el verbo to be, vamos a ver esto y vamos a ver gramática y por lo menos acá en Latinoamérica es mucho de vamos a enfocarnos en la gramática. Esto es para que te enfoques en cómo pronuncias las palabras y cómo dices las palabras. Y ha sido súper útil. He estado tomando clases el último año y si bien yo decía, no, bueno, yo me defiendo desde que empecé a como a retomarlo y a realmente prestarle atención, he notado progresos muy buenos. Mm. Entonces, ha sido súper bueno dedicarle cierto tiempo a la semana a estudiarlo, a reforzarlo, a practicarlo. Sí, pues súper buenos consejos. Sí, yo también diría, bueno, yo he tenido la suerte que mi padre es inglés, entonces, bueno, he aprendido inglés bastante desde pequeño. Y sí, al final ser inmersivo, ¿no? Como has dicho, hacer cosas que te gustan, ver películas, series, eh, exponerte a ello, ¿no? Para que cuanto más tiempo estés expuesto, pues más fácil sea y no te parezca tan extraño hacerlo o hablarlo y bueno, es útil para el mundo tecnológico que fue creado en inglés y también si quieres conseguir, esto es más en tema financiero, mejores sueldos, cuando quieras trabajar. En los países de habla inglesa del norte de América y norte de Europa, pues generalmente los sueldos son mejores, ¿no? Y es todo en inglés, entonces también es una buena idea aprender inglés para el futuro y poder conseguir este tipo de trabajo. Pero bueno, en general, aprender inglés es una buena idea. Bueno, pues muchas gracias por todos tus consejos y te quería preguntar algún consejo para, bueno, personas por ejemplo, alumnos de academia que están aprendiendo Python, ya que has dado clase bueno, y dominas Python y eres la chica Python, que nos des algún consejo para aquellos que están recién empezando, un consejo final motivador para que digan, mi ejemplo, por ejemplo, me costó mucho aprender Python. Bueno, programar en general me costó. Estaba frustrado, tenía que volver, te encerraba el ordenador, tenía que volver al día siguiente. Y al final acabé dominando Python y ahora domino Python. Pero pensemos en estas personas que están frustradas, que les está costando. ¿Qué consejo final le darías para aprender a programar en Python o aprender a programar en general también? Yo creo que, no sé si es tan motivador, pero un consejo que te daría es que te pongas metas y plazos. Por ejemplo, algo que a veces recomiendo hacer es que busques una vacante del trabajo que a ti te gustaría llegar a tener y veas los requisitos que te piden. Ujú, Ah, bueno, justo ahora yo estoy aprendiendo Python, pero capaz necesito aprender esta cosa y esta otra tecnología. Entonces te planteas esa meta de, estas son las tecnologías que me gustaría llegar a aprender o que necesito llegar a aprender para llegar a este puesto, a esta vacante que me gustaría. Entonces eso ya te da un plan, te vas trazando un plan. Porque muchas veces cuando uno aprende a programar, uno no sabe qué es lo que quiere hacer. O sea, es como que mm, estoy aprendiendo a programar, pero no sé hacia dónde lo voy a orientar, no sé qué voy a hacer. Entonces esto te puede dar una visibilidad de, bueno, me puede llamar la atención esta área y esto es lo que necesito para ser parte de esta área. Y otra cosa es que también vayas aprendiendo a tu propio ritmo, pero al mismo tiempo vayas documentando tu proceso. mm. Por ejemplo, estás aprendiendo sobre Python, pero también estás generando proyectos y esos proyectos súbelos a tu GitHub. Ve Exacto. formando tu El portafolio de portfolio, sí. proyectos. Súper importante que tengas un portafolio porque así ya tienes cómo demostrarlo. Es como, estoy diciendo en mi CV que sé Python, pero al mismo tiempo tengo este portafolio que dice, esto es lo que he hecho y esto es lo que he llegado a desarrollar. Tienes evidencia de lo que ha pasado. También Sí, lo puedes documentar con videos, esa es sí, otra. sí, sí, sí. Pero mi punto es que vayas documentando tu proceso desde que vas aprendiendo hasta que ya llegas al punto que estás buscando y estás deseando. Eso es súper importante. Y para que te mantengas motivado, piénsalo como una nueva habilidad, algo que estás aprendiendo y cuando sientas ese punto de, oye, es que ya estoy súper quemado, trata de aprender algo diferente o de despejarte. Muchas veces uno Mm, se enfoca demasiado de, voy a enfrascarme a aprender sobre esto.
pero llega un punto en que te quemas porque estás tan enfrascado que no estás viendo más allá. Mm, Duerman, descansen, dense sus tiempos, sí. salgan. Yo creo que es una carrera que a veces uno olvida salir como y desconectar. A veces es necesario para volver a conectar con más fuerza. Exacto, pues sí, súper buenos consejos. Busca tu meta, tu objetivo, sepáratelo en pasos pequeños. Sí, son todos muy buenos consejos para aprender a programar y aprender cualquier cosa en general, ¿no? Cualquier objetivo que tengas, cuanto te lo separes en trozos más pequeños, pues será más alcanzable, más fácil de ir haciendo poco a poco, bloque a bloque, ir avanzando, ¿no? No verlo como un proyecto tan grande y separarlo en trozos es muy buen consejo también para cualquier tipo de aprendizaje, no solo para programar. Así que bueno, han sido muy buenos consejos. Muchas gracias, Arelis. Ha sido un placer hablar contigo y bueno, agradezco mucho tu tiempo y tus valiosas perspectivas para aprender a programar y espero que aquellos que nos estén viendo, escuchando, que estén ahí peleándose con la programación o bueno, con cualquier otro tema que les haya servido. ¿Dónde es el mejor canal para que te contacten por si quieren seguirte o supongo que TikTok, Instagram? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Arelis Reyes. Vale, vale, perfecto. Pues pondremos los enlaces de Arelis en la descripción por si alguien quiere ponerse en contacto con ella. Y nada más, otra vez, gracias por tu tiempo, Arelis. Y bueno, espero que todo el mundo haya encontrado esta conversación pues tan interesante como yo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.